Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar un repaso, yo creo que esta vez rápido, acerca de un fenómeno con el que llevamos conviviendo largo tiempo, que es la portabilidad y cómo ese fenómeno se relaciona con los actuales drivers del crecimiento del mercado telco en España, que es fundamentalmente la banda ancha móvil y la banda ancha fija. Así que si os parece, vamos a dar ese vistazo. La portabilidad, la portabilidad es un mecanismo que permite a los clientes de telefonía pues cambiar de operador sin perder su número, su identificador. Y es evidentemente un mecanismo pues asociado a los números telefónicos. Como vivimos en una industria pues que es muy conservadora, y eso explica mucho de su naturaleza, pues es un movimiento que sigue, un mecanismo que sigue vigente, a pesar de que estamos hablando de una tecnología, la de los números telefónicos, que se normalizó a nivel internacional en 1988 con la publicación del estándar E164 y que por supuesto bebía de los centenarios planes de numeración pues de los países y de los estados. La aparición de este mecanismo, su puesta en marcha, ha sido clave pues, para la introducción de la competencia pues, en los mercados de telefonía, tanto móvil como fijo, que no olvidemos, hace no mucho eran los mercados de las telecomunicaciones en el mundo. Pero los tiempos de la telefonía ya han pasado. Bueno, en realidad no. En realidad sabéis que los minutos de uso en telefonía móvil pues siguen más o menos estables en los últimos años e incluso pues experimentaron un claro pico, ¿no? Durante la pandemia que pasamos en el año 2020. Aún así, parece que la telefonía móvil ya no es un driver y, por supuesto, la telefonía fija es cada vez menos relevante. Ahí sí tenemos un claro decrecimiento en minutos. Digamos que aquí tenemos varias cosas que se canibalizan las unas a las otras. Así que parece que el tiempo de la telefonía ha pasado, pero hay dos cosas que seguimos haciendo, que seguimos utilizando. Necesitamos mantener el número para el WhatsApp, porque el WhatsApp crece sobre los hombros de algo tan viejo como las direcciones 164, como os decía, y de manera rutinaria hacemos fundamentalmente la portabilidad móvil al cambiarnos de operador. Pero, ¿cuál es la relación que tiene la portabilidad con los mercados clave, como os decía, los de banda ancha móvil y fija? Bueno, pues vamos a dar un vistazo. Tenemos una serie histórica mensual que en el caso de la portabilidad móvil se extiende desde 2015, publicada por la CNMC. Así que podemos hacer una comparación y ver cómo evoluciona el número de portabilidades en un mes con respecto al número de altas netas de banda ancha móvil en ese mismo mes. Y podemos hacer una gráfica de burbuja de esas que sabéis que me encantan. Si hacemos esa gráfica y la miramos, a la primera conclusión que llegamos es que no hay una relación directa entre ambas magnitudes. Es decir, los cambios de operador, que es fundamentalmente lo que refleja la portabilidad móvil, no tienen una relación directa con el crecimiento total del mercado, que es lo que señalan las altas netas. De hecho, si miramos la gráfica, en realidad sugiere más bien lo contrario. Indica que valores muy altos de portabilidad móvil se asocian por lo general a valores no tan altos, a valores más bien bajos de crecimiento total del mercado. Es decir, parece que la relación que existe entre ambas magnitudes es compleja, como mínimo, y que buscan su propio equilibrio. Si en lugar de mirar la serie histórica completa, miramos lo que ha pasado este último año, el 22, el último año para el que tenemos datos completos,
encontramos que la mancha de este año pues está en la zona media del comportamiento histórico. Es decir, ni tenemos valores muy altos de portabilidad, ni estamos consiguiendo valores muy altos de altas metas. Es decir, el mercado está como en una fase intermedia de equilibrio. De hecho, merece la pena mirar esto con la perspectiva temporal. Podemos dibujar estas mismas series, ahora con un eje temporal debajo, y ver la evolución. Lo primero que nos llama la atención es que el número de altas netas de banda ancha móvil pues es un indicador muy ruidoso que fluctúa mucho de mes a mes y que sobre el que se superpone además pues un claro componente estacional que está asociado al comportamiento veraniego que al menos en España tiene la banda ancha móvil, aunque esto pues podría estar cambiando. Aún así, si miramos la gráfica y sacamos medias, vemos que hay una tendencia decreciente en el número de altas netas desde el primer Q de este año, de este año anterior, del año 22. Eso tras un máximo casi histórico que de alguna forma cierra el periodo de recuperación bastante largo en este caso, que se produjo como consecuencia, como rebote, ¿no?, a la pandemia que vivimos en el año 2020. La serie de portabilidad, el número de portabilidades que se realizan al mes es bastante más suave y bastante más predecible, pero aquí estamos viendo básicamente una curva parabólica que ya alcanzó su máximo y en el que el declive se percibe de manera más o menos clara desde precisamente el primer Q del 21, es decir, un año antes ya se da, al menos en portabilidad, pues por cerrado, ¿no?, el efecto rebote que hubo tras la pandemia. Así que el mercado móvil podemos decir que se encuentra en este momento pues en medio de dos fatigas. La de portabilidad, que como os digo, pues se extiende ya por más de 2 años, y la del propio crecimiento de la banda ancha móvil, que parece se está saturando, al menos desde el primer Q del año 22. ¿Y qué pasa en el fijo? Bueno, España es un mercado convergente y casi todo lo que se dice para el móvil acaba trasladándose en el fijo. En este caso, la serie histórica es mucho más larga, la portabilidad fija, digamos que se inventó mucho antes y se extiende desde el 2007. Pero, insisto, podemos llegar a conclusiones bastante similares. Hay poca relación, en este caso incluso menos clara, entre la portabilidad fija y el crecimiento del mercado, y tal vez de existir sea muy levemente decreciente. Existe una marcada fatiga de portabilidad. Aquí la caída es bastante clara y se aprecia de manera incluso más clara. Y comienza también pues, en el primer Q del año 21. Y en el caso del mercado fijo, más que un decrecimiento en el número de altas netas, podemos hablar de un aplanamiento. Es decir, no hay una pendiente hacia abajo, pero sí parece haberse llegado a una nueva estabilidad pues, desde el 21. Eso sí, la banda ancha fija tiene un marcado componente estacional. Las altas máximas siempre se dan en septiembre porque la banda ancha es una tecnología para ir al colegio, al menos en España. Y esos máximos históricos, esos máximos anuales sí se están alejando del máximo histórico. Sin embargo, el resto de los meses parece que están compensando de alguna forma esa caída en el máximo. Es decir, estamos viendo también, empezamos a vislumbrar un cambio claro en el comportamiento del mercado, que se traducirá seguramente en el tipo, el número de jugadores y también el tipo de producto y oferta que se está realizando, con crecimientos de ofertas naked que justificarían de alguna forma el desacoplamiento con la portabilidad que está asociada a la telefonía fija, ¿no?
no lo olvidemos. Así que hoy he sido breve. Si me permitid dejaros algunas ideas encima de la mesa, pues para que las consideréis, serían las siguientes. La portabilidad es un mecanismo clave para introducir la competencia en telefonía. Lo fue en su momento. Como veis, estamos hablando de series históricas muy largas. Una vez garantizada su existencia, la relación con los mercados de banda ancha no es directa ni sencilla. En los 2 últimos años en el mercado se ha instalado una cierta fatiga en la portabilidad, tanto fija como móvil, y esa fatiga está probablemente reflejando cambios más o menos relevantes en la estructura del mercado. Sobre esa fatiga en la portabilidad, tenemos desde principios del 22, desde el primer Q del 22, una cierta fatiga en el crecimiento de la banda ancha móvil, que probablemente nos esté enfrentando también a un nuevo escenario, ¿no? Porque la banda ancha móvil es el producto de la industria de las telecomunicaciones en este momento. España es un mercado convergente, así que todo lo que hemos dicho para la telefonía, para la banda ancha móvil, se puede trasladar casi directo a la banda ancha fija, pero sin embargo el comportamiento de la banda ancha fija es más plano. No estamos en una pendiente de caída, sino que esa caída, al contrario, se ha detenido y hemos entrado en una curva más o menos plana que está cambiando también su comportamiento estacional, como decía. Y eso también nos está sugiriendo cambios importantes en la estructura tanto del mercado como del producto y de la oferta que se hace. Y una última reflexión. Si los principales drivers del mercado en España, que son los gigas al mes de banda ancha móvil y los megabits por segundo fijos, se fatigan, resultan menos atractivos, pues el mecanismo fundamental sobre el que todavía sigue funcionando, digamos que toda la industria en buena parte de Europa y en particular en España, que es el más por más, pues de alguna forma está en riesgo, ¿no? Y es algo que como industria pues deberíamos vigilar. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.